Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos sobre el uso de las derivadas para determinar el crecimiento de la población de las cianobacterias por el derrame de petróleo en Ventanilla. Quienes conforman el grupo es Hacha Guillén Kerli, Barrera Guerra Rubén, Cayu Petay Adriana, Gabe Tiserán Hiroshi, Quispe Hualpa Lisset y quien les habla, Ben Ignacio Adrián. Pues este trabajo se basa en la investigación del derrame de petróleo en alta mar, Ventanilla, Callao. A nivel mundial, el petróleo es una parte importante del movimiento económico porque se utiliza para transportar productos desde el sitio de extracción hasta la refinería a través de oleoductos y barcos de transporte. La contaminación provocada por los derrames de petróleo afecta a diversos componentes del medio ambiente, como el suelo, el mar, las aguas subterráneas, la vegetación, los microorganismos de la fauna, principalmente las especies y la salud de la población de las zonas afectadas. En este desastre se declaró emergencia ambiental en el área geográfica, incluyendo la zona costera, afectada por el derrame de petróleo de Repsol. Las corrientes oceánicas han empujado el petróleo hacia el norte, afectando el hábitat y la biodiversidad. Realidad problemática. El desborde de hidrocarburos es una gran amenaza a medida que pasa el tiempo. Uno de los lugares más recurrentes por estos derrames es la Amazonía peruana, donde atendieron aproximadamente 69 derrames en el año 2011 y el 2019. Bueno, en la fecha del 15 de enero del 2022 hubo un derrame de petróleo en el distrito de Ventanilla de casi 11.900 barriles operadas por la empresa Refinería La Pampilla. Según Minan, fueron cerca de 1.005.084.571 hectáreas las que fueron dañadas por este desastre. El derrame de petróleo que ha dejado consecuencias notables. Las fuertes corrientes trasladan el petróleo a otras playas, generando así una pérdida de biodiversidad marina y afectando a la sociedad al disminuir el ingreso económico a las personas que elaboran con estos recursos. Formulación del problema. ¿Cuál fue el crecimiento poblacional de las cianobacterias por el derrame de petróleo? A esto hicimos el método AQP, donde A viene a ser el lugar o a dónde queremos tratar el tema, pues, ¿no? La Q viene a ser quiénes o qué, y la P es el problema o el motivo, donde el lugar, pues, fue el litoral costero de Ventanilla, quiénes, la biodiversidad marina, y el problema fue el crecimiento de las cianobacterias por el derrame de petróleo, donde las causas y las consecuencias fueron las siguientes. Causas: mala gestión del manejo en la descarga, otro que es la falta de mantenimiento, y una de las consecuencias de este problema fue áreas afectadas por el derrame, pérdidas económicas y pérdida de la biodiversidad. Y siendo estos los aportes, calcular el crecimiento de las cianobacterias ocasionado por el derrame de petróleo. Los objetivos. Nuestro objetivo general es calcular el crecimiento poblacional de cianobacterias generadas por el derrame de petróleo usando las derivadas. Siendo esto, nuestros objetivos específicos, como podemos ver ahí en la diapositiva, es calcular la cantidad de crecimiento de las cianobacterias frente al derrame de petróleo. Otro es calcular el crecimiento inicial de las cianobacterias generadas por el derrame. Y otro punto es determinar el punto más alto de crecimiento de cianobacterias aplicando máximos y mínimos. Otro punto, hallar el tipo de función con el cual se puede modelar el crecimiento de bacterias. Y finalmente, conocer la cantidad final de cianobacterias aplicando las derivadas. Hipótesis. Se cree que debido a la contaminación de petróleo, las cianobacterias que degradan el petróleo pueden sobrepoblarse, afectando la biodiversidad a su alrededor. Además, respecto a la función que se determinará, se cree que en un primer momento esta estará expresada de forma ascendente. Justificación. El propósito de esta investigación fue calcular el aumento de la población de las cianobacterias que se produjo ante los recientes eventos de contaminaciones por derrame de petróleo en el condado de Ventanilla. Aquí es donde entran las derivadas, ya que pueden calcular el crecimiento de dicha población, de modo que se puede evaluar el daño que puede causar
la biodiversidad marina. Con respecto a nuestro trabajo de investigación, hemos buscado trabajos que puedan ayudar a mejorar y guiar nuestro informe de investigación, como lo es con el trabajo de Calderón Trujillo y Ramírez 2014, donde nos señalan que su trabajo de investigación tiene el objetivo de identificar las cianobacterias, así como también su clasificación y su aportación en las zonas contaminadas por hidrocarburos. Mazorca Perea 2017 nos indica que el objetivo de su investigación es determinar el comportamiento de un derrame de hidrocarburos en un río donde utilizaron distintos métodos de investigación. Diestra 2005 nos indica que su trabajo tiene como objetivo analizar el principal efecto de los hidrocarburos en las cianobacterias. Por último, Castillo 2022, donde nos señala que las cianobacterias aumentan indefinidamente a consecuencia del desborde de hidrocarburos, lo que ha generado que los artrópodos se desintegren por la toxicidad del contaminante, reteniendo así su control con el grupo de cianobacterias. A continuación voy a hablar sobre las bases conceptuales. La derivada. La derivada en sí es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función o un punto. Tomando el concepto de la derivada, en el análisis del problema de la presente investigación, la derivada nos permitirá evaluar, monitorear el decrecimiento y el crecimiento de las cianobacterias en un tiempo determinado. Cianobacterias. Cianobacterias, más conocidas también como las algas verdes azuladas, son microorganismos más comunes en la Tierra, y estos son capaces de convertir la energía luminosa emitida por el Sol en una energía química, ya que a raíz también de las floraciones de cianobacterias pueden ser extremadamente peligrosas para la salud humana, los animales y los ecosistemas. Esto deteriorando la calidad de elementos fundamentales como el agua. Máximos y mínimos. Valor mayor o menor que puede tomar una función en todo su rango. Por ejemplo, el máximo absoluto es el infinito y sucede cuando X toma valores infinitos también. El mínimo. Mínimo absoluto está en menos infinito, que ocurre cuando toma también X, se acerca a menos infinito también, ¿no? Derrame de petróleo. Como sabemos que los hidrocarburos son fuentes de combustibles y sustancias para la fabricación de los productos usados en la vida diaria cotidiana, un derrame se puede producir por fallas en la operación o mantenimiento de oleoducto, por acciones involuntarias o acciones ocasionadas por las personas, o por eventos naturales o por sabotaje, ¿no? El petróleo sobre el agua actúa impidiendo la entrada de la luz solar, lo que provoca que las especies vegetales no realicen la fotosíntesis. Gracias. El tipo de investigación con el que estamos trabajando es básico, ya que se busca informar a las personas respecto a este problema tan necesario para poder empezar a buscar soluciones, lo cual claramente implica ofrecer información general y que englobe el problema para una concepción básica del mismo. El diseño de investigación que usamos es cualitativo. Esto quiere decir que está orientado al planteamiento usual. En el transcurso de la investigación se vuelve más flexible y abierto, y la dirección de las acciones van de acuerdo al campo, y es así como el diseño se va adecuando a las condiciones del escenario y del ambiente. Saludos, mi nombre es Rubén Darío Barrera Guerra y bueno, yo les hablaré sobre la población afectada por la contaminación de hidrocarburos y posterior crecimiento desequilibrado de las cianobacterias, las cuales también han tenido sus consecuencias. Luego hablaré sobre el lugar donde ocurrieron los hechos y seguidamente expondré parte de los resultados obtenidos durante el desarrollo del informe. Población.
La población a la que se están teniendo en cuenta para conllevar los modelamientos con respecto a la aplicación de la derivada es la biodiversidad marina de la zona. Lugar. Este problema se origina en el distrito de Ventanilla, Callao, zona donde se llevan a cabo distintas actividades agropecuarias como en la pesca, y además es un espacio donde se reservan algunas especies importantes para los ciclos naturales. Muy bien, eso punto aparte. Pero también resaltar que durante el desarrollo del informe no acudimos al lugar, sino que se realizó una recopilación de información obtenida de artículos, revistas científicas, páginas importantes, tesis, etc. Después de esta información fue ordenada de acuerdo al título y objetivos planteados. Muy bien, ahora pasaré a explicar parte de los resultados obtenidos durante el desarrollo del informe. Para ello, a continuación mostraré el cuadro de donde se obtuvieron los datos que fueron modelados en una función. Teniendo en cuenta los valores independientes, el tiempo en días, y los valores dependientes, la cantidad de cianobacterias en miles. Entonces, para el día 0, hubieron 500.000 cianobacterias. Para el día 1, 539.000 cianobacterias. Para el día 2, 576.000 cianobacterias. Para el día 3, 611.000 cianobacterias. Para el día 4, 644.000 cianobacterias. Para el día 5, 675.000 cianobacterias. Y para el día 6, 704.000 cianobacterias. Resaltar los tres primeros puntos, ya que de ahí se obtendrá la función. Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados, los cuales son 0.500, 1.539 y 2.576. Entonces, utilizando la forma general de la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c, lo podemos expresar como en función de x. Entonces, reemplazando x por 0, obtendríamos a multiplicado por 0 al cuadrado y b multiplicado por 0 más c. Luego, tanto a y b se anulan por estar multiplicando por 0 y obtendríamos que c es igual a 500 porque la función es igual a 500. Entonces, ahora reemplazando la función en x por la función en 1, entonces obtendríamos que a multiplicado por 1 al cuadrado y b multiplicado por 1 más 500, que es igual a c, anteriormente obtenido. Luego, la función es igual a 539 y eso es igual a más b, porque está multiplicando por 1 nada más, y eso sumado a 500. Entonces, acomodándolo, tendríamos que a más b más 500 es igual a 539. Y esa vendría a ser la ecuación número 1. Luego, otra vez en la función en x, con a, b y c, pues reemplazamos por x por 2. Entonces, la función de 2, ¿no? Utilizando el tercer punto en este caso. Entonces, a multiplicaría por 2 al cuadrado y b por 2 más 500, que es igual a c. Luego, la función en 2 es igual a 576, como se puede ver. Y a multiplicaría por 4, porque 2 por 2 es 4, ¿no? Sería 4a más 2b más 500. Luego, acomodando eso, tendríamos que 4a más 2b más 500 es igual a 576. Y esa vendría a ser la ecuación número 2. Así como llegamos a un sistema de ecuaciones
en el que tenemos que eliminar, en el que quiero eliminar b. Entonces, para ello, multiplicamos la primera ecuación por menos 2. Entonces, obtendríamos que la primera ecuación es igual a menos 2a menos 2b menos 1000 igual a menos 1078. La ecuación 2 quedaría igual. Y bueno, realizando la resta, obtendríamos 2a menos 500 igual a menos 502. Entonces, primero, pasando el 500 que está restando, a sumar sería igual a menos 502 más 500, eso sería igual a menos 2. Y ahora, el 2 que está multiplicando pasamos a dividir, y eso sería igual a menos 2 sobre 2, y eso es igual a igual a menos 1. Ahora, ya obtuvimos tanto A como B. Digo, tanto A como C. Nos faltaría B nada más. Entonces, para ello, reemplazamos convenientemente en la primera ecuación. Entonces, en la cual es A más B más 500 igual a 539. Entonces, A es igual a menos 1, B es tal cual, más 500 y eso igual a 539. Entonces, lo primero aquí que hacemos es pasar el menos 1 es con signo positivo, sería 539 más 1 igual a 540. Y luego pasamos el 500 que está sumando a restar. Entonces sería 540 menos 500 y eso sería igual a 40. Entonces B sería igual a 40. Muy bien, una vez obtenido eso, y tanto A como B y C, pues ahora procedemos a reemplazar en la función que contiene a B y C. Entonces, la función en X sería igual a reemplazando A por menos 1 multiplicado por X al cuadrado más B, que es 40, multiplicado por X más 500, que es igual a C. Entonces, ordenándolo, sería la función de X es igual a menos X al cuadrado más 40X más 500. Pero ahora tenemos que pasarlo eso a términos de T, o sea, en función del tiempo. Entonces, eso es fácil. Se cambiaría la variable X por T nada más. Y obtendríamos que la función en T es igual a menos T al cuadrado más 40T más 500. Al ser una función cuadrática la obtenida en forma de comprobación, se buscará obtener su vértice, de tal forma que se corrobore lo que se obtenga de la aplicación de la derivada, ya sea un punto mínimo o máximo. Realizamos la comparación entre la forma estándar de la ecuación cuadrática y la función obtenida de los datos. Al ser una función cuadrática, sabemos que la ecuación tendrá un comportamiento el cual, según la hipótesis planteada inicialmente, el número de cianobacterias incrementará, indicando así un desequilibrio en la microbiota marina. Posteriormente, se tiene previsto que decrece, indicando así el esparcimiento de la cantidad de petróleo derramado en el mar de Ventanilla, e indicando también que el número de cianobacterias se está normalizando, disminuyendo gradualmente. Entonces se obtuvo la función, la cual es menos t al cuadrado más 40t más 500. Ahora tenemos que hallar el vértice. Esto en forma de una comprobación, ¿no? Pues bueno, el vértice puede ser representado por h, punto y coma k. Entonces, para hallar h, hay una fórmula en la cual nos dice que h es igual a menos b sobre 2a y k es igual a la función de h. Entonces, reemplazando en h, sería igual a menos 40 sobre 2 multiplicado por menos 1. Y eso nos daría igual a menos 40 sobre menos 2. Menos sobre menos es positivo, entonces nos saldría un resultado justamente positivo.
y 40 entre 2 es igual a 20, por lo que h sería igual a 20. Luego tenemos que para acá es la función de h, entonces sería la función de 20. Entonces sería 20, o mejor dicho, menos 20 al cuadrado más 40 por 20 más 500. Eso sería igual a 900. Entonces, el vértice, como es h punto y coma k, sería igual a 20 punto coma 900. Ahora, por último, o mejor dicho, consiguientemente, tenemos la tabla de la tabulación, pero esto es de forma complementaria nada más. Y a continuación, pueden apreciar ahí la tabla, ¿no? A continuación, para hallar los puntos mínimos y máximos del crecimiento cianobacteria, aplicamos la derivada de la siguiente función, donde la función de t es igual a menos t al cuadrado más 40t más 500 respecto al tiempo en días. Derivando la función, se obtiene la pendiente en función al tiempo, que es igual a menos 2t más 40. Y para obtener el punto de inflexión o crítico, igualamos la ecuación obtenida con la primera derivada a igual a 0, donde menos 2t más 40 es igual a 0. Y se determina el punto crítico o máximo relativo en el eje X expresado en tiempo, que es igual a t menos, bueno, t igual a 20, ¿no? Lo siguiente, reemplazamos en la ecuación cuadrática inicial, donde es en función de t igual a menos t al cuadrado más 40t más 500. Esto hace que nosotros obtengamos el máximo relativo en el eje Y expresado en la cantidad de miles de cianobacterias, donde Y es igual a 900. A partir de las coordenadas, en 20 días disminuye la cantidad en miles de cianobacterias, lo cual se puede apreciar en la siguiente gráfica, donde llega al punto crítico y luego disminuye. Esta disminución pudo haber sido ocasionado por la intervención de las entidades o de la población para extraer petróleo derramado en el mar. De acuerdo a nuestra interpretación, llegamos a que luego de la aplicación de la derivada, para hallar el punto máximo de la función que representa el crecimiento de la población de cianobacterias, se obtuvo como punto máximo a 20 días, que representa el tiempo, en lo que es la variable X, y 900, que es en cantidad, en variable Y. Este dato es útil para saber que a los 20 días de transcurrido del derrame de petróleo, el número de cianobacterias presentes alzó un punto crítico de 900.000, lo que afectó y causó un desequilibrio importante en la biodiversidad marina. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos como conclusiones que el derrame de petróleo ocurrido en enero de este año en el litoral costero de Ventanilla generó graves problemas en la biodiversidad marina. Uno de ellos fue la sobrepoblación de cianobacterias. Además, la sobrepoblación de cianobacterias causó un desequilibrio importante en la biodiversidad marina, porque daña a los seres vivos que las rodean. Se utilizó las herramientas matemáticas derivadas para calcular el crecimiento de la población de cianobacterias, así como su punto máximo. Como resultado, se obtuvo que, durante los primeros 19 días posteriores al derrame,
la población de cianobacterias tuvo un comportamiento creciente, alcanzando su punto máximo el día 20 con una población de 900.000 cianobacterias. Por último, se puede determinar que el comportamiento poblacional de las cianobacterias siguió una función cuadrática. Por lo tanto, a partir del día 21, posterior al derrame de petróleo, esta disminuyó. Para terminar, tenemos las recomendaciones. Se debe tener en cuenta que si bien las cianobacterias son utilizadas como una buena tecnología para la bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, el crecimiento acelerado de estas puede afectar a la biodiversidad marina, ocasionando deterioro e impacto en el litoral peruano, así como también a las actividades económicas relacionadas al sector. Debido a lo mencionado, las autoridades que tienen competencia con dicho suceso deben incrementar sus esfuerzos para poder evitar futuros daños al medio ambiente. Y por último, y no menos importante, es recomendable el uso de las derivadas cuando se desea conocer el comportamiento de una variable de interés que afecta al medio ambiente.